Bella y Bestia. Y este programa es para vos, que te compraste el libro Cómo estafar a la gente por internet y todavía no te llegó. Con ustedes, Caro y Nico. Nico y Caro. ¿Cómo estamos, Iñaki? Bien, bien, parar en otro lado, pero nos paramos acá. Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Bella y Bestia. Hasta mañana, hasta las 00, los primeros segundos de mañana. En esto que es jueves para nosotros, un jueves que es viernes, jueves, cierre de semana para Bella y Bestia. Volvemos el domingo. Volvemos el domingo. Pero estamos acá ahora mismo. Estamos acá ahora mismito y vamos a hablar de el COVID otra vez. Sí, exactamente. Va a estar con nosotros Roberto Debag. Bueno, ya es oficial, de acuerdo al gobierno de la nación, hay una cuarta ola de COVID. Hay mucha gente que se está volviendo a contagiar o que se contagia por primera vez. Y ahí sigue habiendo un montón de dudas, ¿no? Después de 2 años de pandemia y además de otros brotes de otras enfermedades que parecen graves, tal vez no lo sean, ¿no? Sí, un montón de dudas. Por supuesto, bajaron los niveles de cuidado, eso está a la vista de todos, porque además aumentó y fue, digamos, bien expansiva a lo largo y a lo ancho del mundo las distintas campañas de vacunación, por supuesto muy despareja de acuerdo a la accesibilidad a la vacuna de cada país. ¿Qué pasa en la Argentina? El doctor Debag ya está sentado con nosotros, le agradecemos mucho por estar aquí en Bella y Bestia, va a estar despejando todas las dudas. ¿Qué pasa en la Argentina? Y atención con una noticia de las últimas horas. Mirta Legrand con COVID, por suerte en muy buen estado de salud, con esquema de vacunación más que completo, pero... se contagió. Efectivamente, lo informó en las redes sociales, nosotros hablamos con gente de su entorno. Está asintomática, no sabemos por qué se hizo el test, ¿no? Si no tiene síntomas, pero le mandamos un beso, que se mejore, ella dice que está bien y va a estar bien. Y va a estar bien. Y quien está también con nosotros, como siempre, es la dama patagónica Lucía Salinas, que trae el dato. ¿Cómo están? Ah, el malambo blanco. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy les traigo una historia que no sé si nos va a gustar mucho, pero son las cosas que pasan también en la Argentina. Una persona condenada a 19 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Pero lo dejaron salir de la cárcel. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Por buena conducta. Porque se sacó un 10 de conducta ejemplar dentro de prisión. Y el juez consideró que era suficiente para concederle las salidas transitorias. Pero lo que suma a esto, y después se los voy a contar bien, es que parece que fuera de la cárcel siguió cometiendo algunos delitos. Mira vos, no me digas. Bueno, solo en Argentina podría ser, pero es el dato de Lucía Salinas, que como siempre trae buenísima información para compartir con nosotros, en este caso información indignante. Y hablando de rostros que con esa palabra resuenan. A ver, Nico Wiña. Sí. ¿Quién está aquí? Mario invitado a Bella y Bestia. Mario Ishii. Mario el japonés Ishii. Así intendente de José Cepaz. Monarca de José Cepaz. Sí, hace muchos años. Un chascarrillo, Ishii. ¿Y vos lo decís? Solo hubo un interregno donde él dejó el cargo a su madre. Claro. Se lo dejó a su mamá un tiempo. Siempre y volvió. Pan demócrata. Sí, así es. Bueno, Mario Ishii ha sido noticia. En rigor, esta vez fue invocado Ishii, pero no fue estrictamente Ishii el protagonista del escándalo. El protagonista del escándalo fue una persona del servicio penitenciario que lo invoca cuando un agente de tránsito... ¿Te suena esto? Esto me suena a mí de Lomas de Zamora, algún otro actual funcionario. Después vamos a recordar el antecedente. Cuando lo invoca y amenaza a la persona, que por supuesto, exactamente, amenaza a la persona con llamar a Mario. Y Mario, sabemos que José Cepaz es el dueño de la calle. Claro, exactamente. Por algo lo invocaron, no su nombre. A ver, vamos a ver. Te juro que hasta el juzgado de paz no paramos, ¿eh? No vas a parar tu jugada de paz y te hago echar la mierda. Te hago echar la mierda. Bueno, a mí no me señales. Te hago echar la mierda. ¿Querés que hable con Mario? Te hago echar la mierda. ¿Con quién? Hablo con Mario y te hago echar la mierda, te aviso. Hable con Mario, si usted es un maleducado que vino a gritar. Nadie lo llamó a usted. Sigue insultando, ¿eh? Sigue insultando a un personal femenino, sigue insultando. Disculpame, pero no te puedes retirar del procedimiento, ¿eh? Pero vos hiciste una infracción. Te vas a tener que quedar hasta que venga el móvil policial. Dale, pasa. Correte, peor. No me toques. Bueno, correte entonces. No te pongas adelante del auto. No te pongas adelante del auto. No te pongas adelante del auto.
Pasalo, dale. A mí no me toques. Dale. Y te tengo filmado y te voy a denunciar por violencia de género. Ya llamé al móvil policial, se va a tener que quedar a que haga la declaración el caballero. Te vas a generar un problema, te aviso. Vas a generarte un problema, te aviso, Cuando tenés la posibilidad de solucionar y hablarlo conmigo, tranquilo. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué quieres solucionar? ¿Qué quieres solucionar? Yo le dije a él que tiene que venir, mi encargada, va a venir el oficial al móvil que bajamos para solucionar. Yo violencia, yo con violencia de género, bueno, bueno, porque... Pero ¿sabes qué pasa? Vos estás en un procedimiento, ¿sí? Bueno, a mí no me tuteé, te dije, a mí no me tuteé. Bueno, a mí no me tuteé. No hablamos. No, ahora lo llevo a la comisaría, tengo todo filmado. Ahora sí, llama a la policía. La policía, por favor. ¿Llamate a la policía? Por esta persona evitabas un montón de problemas. Yo te recomiendo que te quedes a hablar con la policía. Yo voy a hablar con la policía. No hay ningún problema, caballero. Andamos para allá y ponen el auto allá. A ver, vamos a explicar, volvemos a explicar la escena. Sí. Este hombre que además está chapeando, literalmente está chapeando. Lucía Saliente está tentacho también. Además, capaz se la dieron por conducta ejemplar. Pero claro, parece una cosa... de policía. Parece como de los Power Rangers, una cosa truchísima. Pero no, perdón. No, es un agente del servicio penitenciario. Está bien. Pero es una historia mínima, ¿no? Pero es una historia mínima que en realidad... es un ejemplo de lo que está pasando en la calle y de lo que pasa en un mini feudo, como es José de Paz, ¿no? Sí, en un mini feudo donde hay gente que dice, bueno, ya está, no tengo síndrome de Estocolmo. No voy a ceder y a dejar que el poder me pase por encima, además con tremenda violencia. Lo que pasó es que quien había cometido la infracción es el hijo de este hombre. Sí, pasó un semáforo en rojo. Pasó un semáforo en rojo. Viene este hombre a chapear, que forma parte del servicio penitenciario y que está a un llamado de distancia de Mario, que bien sabemos que en José C. Paz... No tuvo que aclarar, ¿viste? Claro, no tuvo ni que decir nada. Sí. Pero además con mucha violencia, más allá de que nos parezca hasta gracioso por algunos componentes ridículos y hasta grotescos que tiene la escena... Realmente es muy, pero muy grave porque habla del ejercicio del poder en estos territorios. Pero además, a ver, es un patotero, ¿no? Con su hijo que lo acompaña. Y es un agente de la Fuerza de Seguridad. El Servicio Penitenciario Bonaerense es una fuerza de seguridad. Eso yo no sé si agrava lo que intenta hacer con esta gente, agente de, supongo que de tránsito, que es una mujer y la verdad que se la banca en una situación que obviamente la termina sobrepasando. Y es sintomático también cómo los vecinos reaccionan contra estas personas que son patoteros, dueños entre comillas de la calle, o se lo creen dueños de la calle, en realidad no lo son. Él tendría que tener una conducta ejemplar justamente porque forma parte del servicio penitenciario bonaerense. Es así. Bueno, hay que ver si en efecto él estaba a un teléfono de distancia de Mario Illi, si en efecto eso lo podía hacer o no, eso no importa porque el hombre en cuestión... es él, pero vamos a repasar esa primera frase, porque es realmente de una impunidad tremenda. A ver, dale. Te juro que hasta el juzgado de paz no paramos, No vas a parar tu juzgado de paz y te hago echar la mierda. Te hago echar la mierda. Bueno, a mí no me señales. Te hago echar la mierda. ¿Querés que hable con Mario? Te hago echar la mierda. ¿Con quién? Hablo con Mario y te hago echar la mierda, te aviso. Hable con Mario, si usted es un maleducado que vino a gritar. Nadie lo llamó a usted. Hablo con Mario y te hago echar. Sí, y dice hasta el juzgado de paz no paramos. Es como triple violencia, ¿no? Porque está la de este hombre, después la del hijo y la de los vecinos que... quieren defenderla. Claro, y se arma realmente una trifulca. El hombre o el hijo, el que manejaba, pasó un semáforo en rojo.
Sí, sí. Es una falta grave de tránsito, ¿no? Sí, la definición misma de una infracción no discutible, digamos, ¿no? Pasar en rojo no se pasa en rojo. Bueno, a ver, hay más. Bueno, pará, igual yo quería recordar algo, perdón que me desordené, pero que tiene que ver con, ¿recuerdan ustedes el correctivo de Cabandier? Cabandier, que hoy es ministro y que le había dicho también a una gente que podía hablar, que estaba a un teléfono de distancia de Insaurralde, claro. Martín Insaurralde, que era intendente de Lomas, porque lo paran en un auto. Sí, es verdad. Y él se resiste también a una multa. La gente también, la agente era mujer, y también, ¿no? Dice, no podés hacer esto. Bueno, hay una discusión y él le llama efectivamente a quien sería Insaurralde y le dice hay que hacerle o aplicarle un correctivo, ¿no? Sí, lo que digo es que las figuras políticas en cuestión, digo, nada nos dice que estas personas en efecto puedan recurrir a esa persona para que haya una especie de reprimenda o castigo por labrarle el acta o por la infracción al hijo, ¿no? Porque hasta ahora lo que tendría que haber como señal política es una decisión muy contundente. Sí, un apoyo un apoyo y una solidaridad y una protección a la gente agredida por parte de la figura política en cuestión, en este caso el intendente José. Y tal vez una sanción de la fuerza, ¿no? Eso sí, claro. Escapa, pero bueno, José Cepaz. Lo que hay por ahora, no, pero no es todo de José Cepaz y no es todo de Ishi. Mira. Mira. Qué lindo. Yo quiero uno. Mira, un budishi. Un budishi. Un budishi que es Buda. Con el ponchito. Lucía, un budishi. Con el ponchito, mirá. Un budishi con el poncho. Le vamos a regalar uno al doctor Debag. Porque es medio japonés, porque a él le dicen el japonés. Bueno, es una emprendedora, ¿no? Una emprendedora que armó un budita con la imagen del intendente José Cepaz, Mario Ishii. Sí, hace la B peronista. El primer Buda patotero, ¿no? Increíble. Sí, sí. Un patuda, digamos. Un aliado del presidente, Basta, se terminó. Bueno, nos ponemos serios, le damos la bienvenida al doctor Debag. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Bella y Bestia. Sí. Mirta Legrand tiene COVID, ¿no? Está sintomática, dice, estoy tranquila, tengo las vacunas. ¿Alguien de esa edad que está sintomática con las vacunas tiene que estar tranquilo? Debe seguir controlada diariamente, 2 veces por día, con algunos parámetros de control. ¿Por qué? Porque mientras más décadas en la vida tengo, a partir de los 60 años, independientemente que tengo vacunas, tengo muy baja probabilidad de tener complicaciones. Pero debo estar de cerca porque pueden aparecer complicaciones. Vamos a ver la publicación en redes sociales. Por lo que vi también en el Instagram de Nacho Viale había una comunicación o una republicación de la comunicación de Mirta, que es exactamente esta. Quiero contarles que di positivo de COVID-19, estoy asintomática y me siento muy bien. Tengo mis vacunas al día y estoy muy tranquila. Les pido que me dejen descansar y transitar esto con serenidad. Gracias por la preocupación y el cariño de siempre. Posiblemente no tenga complicaciones y transcurra debido a que la señora Legrand tiene vacunas. Sí. Si estuviese en otro país, podría recibir una medicación. Si estuviese en países industrializados, y esto es un debe que tienen algunos países de Latinoamérica, inclusive Argentina, porque existe una droga que es un antiviral, unos comprimidos que se toman 2 comprimidos por día durante 5 días, que el precio internacional es de $500, pero baja absolutamente con un 95% de eficacia la probabilidad de tener ninguna complicación. O sea, esto sí en la Argentina es un debe que todavía falta. Sí, a ver, doctor Debag, el debe tiene que ver con la aprobación del ANMAT, tiene que ver con disponibilidad en términos económicos, ¿con qué tiene que ver? No, yo creo que deben estar presentando los laboratorios, el laboratorio en el ANMAT. No tenemos mucha información y mucha visualización de eso, pero sí es desde diferentes sociedades científicas. Yo represento una sociedad latinoamericana de infectología pediátrica y estamos bregando porque haya acceso no solo a las vacunas, sino a medicamentos que hoy por hoy, porque hoy tenemos el concepto de que el COVID, si estoy vacunado, tengo una enfermedad leve, no tengo complicaciones. Esto sí es así en la mayoría de los casos, pero hay un grupo que son los trasplantados, los pacientes con cáncer, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, que deben tener acceso a estos medicamentos o inclusive accesos, si tiene una complicación en Argentina,
Hoy los que tienen una medicina socializada, una medicina prepaga, pueden acceder a otra medicación, por ejemplo, que se llaman monoclonales. Ahora, no todo el sistema público de la Argentina accede a eso. Entonces ahí, hoy por hoy, hay un debe en el manejo de la pandemia. ¿Son medicamentos para prevenir? Bueno, una vez uno está contagiado. En este caso, el antiviral se da en los pacientes que tienen alto riesgo de complicaciones, independientemente de que estén vacunados o no, y en los no vacunados más todavía, y eso evita la complicación. Pero también en personas que ya tienen la complicación se utilizan esos medicamentos, esos antivirales en comprimido, pero además se utilizan unos medicamentos llamados monoclonales que son inyectables y que no todo el sistema público hoy en Argentina accede. ¿Qué le pasa hoy a la ciudadanía con el COVID? Está hartos. Y el hartazgo es producto, sin ninguna duda, de la presión que ejerció primero la infección. Segundo, lo que significó el manejo. Hay estudios que demuestran que dependiendo de las verdades y las confianzas que lograran los sistemas sanitarios, había menor manejo y mejor aceptación por la población. Lo pregunto porque antes, ante un mínimo síntoma, la gente se aislaba inmediatamente. ¿Te hisopaste? Se hisopaba. Sí. Ahora la gente piensa que es un resfrío piensa que es común. Una gripe, un resfrío, quizás también por esta cuestión estacional, ¿no? Pero también hay como un no querer saber más al respecto. Sí, ¿Lo sin ninguna duda. percibís? Ninguna duda. Bueno, a través de las sociedades científicas estudiamos qué pasa con el humor social en las redes sociales en lo que tiene que ver con las vacunas y lo que tiene que ver el COVID. Hacemos diferentes estudios que, bueno, algunos de ellos los publicamos. Pero ahora estamos en un periodo en que cuando visualizamos las redes sociales de América Latina en portugués y en español, lo que vemos es que hay un periodo de cansancio, de hartazgo, de no querer saber y de pensar que solo es un resfrío común. Ahora, bueno, primero les decimos que nuestras redes, por supuesto, y el hashtag en Twitter es Bella y Bestia ATN. Para mí la pregunta es, ¿qué cuidados seguís teniendo? Porque con el hartazgo viene también el relajamiento de todas las medidas de cuidado. A todos nos pasa, ¿no? Porque nos hacen acordar a un tiempo de mucha retracción, un tiempo que fue traumático también para muchas personas. Sin ninguna duda. No solo traumático para aquellos que lamentablemente fallecieron familiares, sino también para el resto de la población, para los niños, el impacto emocional, el impacto a la salud mental de los niños. Es decir, podemos analizar y ojalá se produzca un análisis de eso para no cometer los mismos errores. Ahora, si yo voy a tomar algunas medidas, lo primero que tengo que saber es cuál es mi estatus de inmunidad en toda mi familia. Y sé que si tengo hijos que más de 3 años en adelante, hasta los 11 años, deben tener 2 dosis de vacuna. ¿Por qué? Porque los niños tienen la misma probabilidad de complicación, tienen la probabilidad de tener una enfermedad inflamatoria y ahora tienen la probabilidad de tener algo que se llama hepatitis fulminante, que después podemos ver cuáles son las informaciones de las últimas horas. Pero si yo tengo más de 11 años, tengo que tener hoy por hoy 3 dosis. El 60% de la población en la Argentina no tiene la tercera dosis. Y la tercera dosis es la que disminuye la probabilidad no solo de complicación, que sí se produce con la segunda, sino que produce, mejor dicho, evita la transmisibilidad. Y la transmisibilidad es importante porque con esta cosa que decía Lucía, si yo pienso que ya no tengo más nada, por lo tanto me quedo 3 días, pero contagio 2 más y puedo salir, pero puedo estar contagiando a una persona que tiene riesgo. Y que por ejemplo, tiene 3 dosis o 4 dosis, pero puede tener un riesgo de complicar. ¿Qué es esto de la hepatitis fulminante? Bueno, la hepatitis fulminante es una enfermedad que afecta, en este caso, siempre existió. Hace muchísimos años, los que tenemos más edad, nos acordábamos del Hospital Garrahan hace 15 años, abrazos al hospital esperando que unos padres pidieran por un hígado. ¿Por qué? Porque había una hepatitis fulminante que era producida por la hepatitis A. Comienza la vacunación en Argentina, una dosis a los 12 meses de vida, al año se acaba la hepatitis fulminante y los niños no se trasplantan más por hepatitis fulminante en toda Latinoamérica y en la Argentina. Ahora, lo que ocurre ahora produce eso mismo que producía antes el virus de la A, pero no hay ninguno de los virus que estaba detectado. Hoy se sabe que los más de 500 niños que en el mundo, la mayoría menores de 7 años, tienen un virus que se llama adenovirus, pero el adenovirus siempre estaba. Entonces empezó la teoría a analizarse si era que los chicos no habían tenido contacto durante 2 años y ahora hacían esa hepatitis. Pero las últimas horas hay una fuerte hipótesis de que esos niños han tenido COVID meses anteriores,
queda una proteína del COVID específica en la inmunidad intestinal y cuando se infectan con este virus respiratorio hace una interacción que desencadena un efecto muy inflamatorio que afecta al hígado. Esto es tan importante porque si eso ocurre, disminuimos la probabilidad de trasplante. ¿Por qué? Porque posiblemente la utilización de corticoides o de otras drogas baje esa cascada inflamatoria y no llegue a tener la enfermedad tan grave. Es impresionante, ¿no? Es impresionante el virus, ¿no? El COVID. Yo siempre lo digo, es el virus que no me gustaría tener. Es el virus que los que lo tienen deben considerar que tuvieron un virus y que debo seguir controlándome. Ahora, no, pero yo ya pasé la enfermedad y no me pasó nada, y pasó hace 4 semanas. Bueno, pero si yo pierdo el pelo a los meses, si pierdo, tengo alguna niebla cerebral, no puedo hacer cuentas, me pierdo, tengo pérdida de olfato, tengo que consultar, porque hay terapéuticas que puedo utilizar para bajar la inflamación que produjo y por lo tanto recuperar todos esos sentidos. Ahora, ¿cuánto tiempo más vamos a estar tratando de encontrar síntomas o consecuencias del COVID? Porque esto es otra cosa, no tenemos tan en claro si algunas cuestiones que podemos estar padeciendo son producto del COVID o son producto de otras cuestiones de salud que podemos estar atravesando. Sí, esto es así. Es más, por suerte no están apareciendo nuevas variantes y solo hay un subtipo de esos Omicron. Entonces, eso nos da que estamos en un periodo que podríamos decir final, pero el 40% de la población mundial todavía no accedió a las vacunas. Al no acceder a las vacunas, y sobre todo África, donde hay poblaciones en que el 30% de la población tiene VIH y no accede a medicamentos, tiene una inmunidad debilitada. Y ahí puede ser un nido de transformación. Pero esperemos que esto no ocurra. Porque el VIH puede tratarse como una enfermedad crónica, pero en tanto y en cuanto puedas tener acceso a la medicación acorde. Si no, es una enfermedad que pone a la persona en riesgo. Hoy una mujer o un hombre que, por ejemplo, accede a medicación y tiene y se considera sin virus, uno puede tener concepción, puede tener hijos y no tiene infección los niños. O sea, ha avanzado tanto eso que es muy importante. Hay una noticia que tiene que ver con un nuevo virus. Sí. Yo no sé si es una exageración de los medios o llama la atención, ¿no? Que es la viruela del mono. La viruela del mono, sí. Uno recibe en las redes sociales de todo tipo de comentarios. Otra pandemia. Y agresión, porque pareciera que nosotros somos los culpables cuando damos una información. La viruela del mono es una enfermedad viral que ya produjo un brote epidémico en el 2003 a un barco que llevaban animales de África hacia Estados Unidos, produjo un brote de algunos cientos de personas. Ahora se está produciendo otro brote que es en Europa. Inglaterra, España, Portugal, ya han confirmado, pero es un virus que es transmitido por algunos animales o por personas que tienen la infección en África, que es endémica. Somalia, por ejemplo, 500 casos por año, 600 casos por año. Ahora, si yo tengo contacto con esas personas que tienen esa viruela, esas lesiones, o no tienen lesiones y está en el pre-infección, pero mantengo relaciones sexuales, porque hay una transmisión de relación sexual, y sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, y el contacto de las vesículas, eso produce la transmisión. Es muy difícil la transmisión como una pandemia, como un brote epidémico, o sea que no hay para alertar, no hay para alarmar. Eso va a estar ahí, no tiene muy poca probabilidad de mortalidad, tiene una mortalidad baja, y la verdad que las lesiones son tan evidentes que se consulta rápidamente y la alerta es tan internacional que ya hay cosas para hacer. Yo le decía esto de la otra pandemia que tiene que ver con una especie de sobrecarga informativa, con información de mucha de dudosa calidad o de fuentes no tan fidedignas, pero información muy sensible con respecto a la salud. Eso fue algo que lamentablemente surgió con la pandemia y surgió mucho antes, pero digo, se recrudeció con la pandemia y por supuesto permaneció. Pero también no hay un caldo de cultivo para todo eso que tiene que ver con, quizás fue hasta un negocio político pensándolo en retrospectiva, pero con una inyección permanente de miedo en la población. Sí, porque hoy, por ejemplo, con las vacunas, antes hablamos de pro vacunas y antivacunas. Hoy se sabe que hay marcos sociales. No es solo los infectólogos, los médicos que damos información y que podemos ser
dañinos con la información y cómo lo decimos. Yo siempre digo que no hay nada peor que un médico, lo estoy diciendo desde este lado del mostrador, le diga al paciente, que el paciente le pregunte, ¿qué tengo? No sé, esperemos los resultados. Eso, que es un grado de comunicación, no le estoy dando confianza, y si no tengo confianza, es lo peor seguramente lo que va a pasar. Eso pasó mucho, sin ninguna duda. Pero también ahora empieza a haber lo que se llama análisis de marcos sociales. Hoy hay, podríamos decir, de un extremo al otro, hay los anticiencias, los antisistemas, los indecisos que escuchan y ven de un lado, o los prociencia y los que están a favor de las vacunas, etc. Entonces todo eso genera que en las redes sociales, dependiendo de las plataformas, ustedes conocen muy bien que las plataformas tienen diferentes vías diferentes modos de comunicación. El Twitter es el reclamo, Facebook es la vida social, y todo eso, hoy por hoy, está inmerso en la libertad de la expresión de todos. Claro. Y esta democratización de la voz también puede generar este caos que decís que es un caos. Claro. Pero, yo, si me permiten, hoy la señal TN, Artear, bueno, hace pocos días ha ganado un premio internacional, Guillermo Lobos, que crearon el Consejo Consultivo, y se presentó en Nueva Delhi este trabajo científico. Este trabajo científico, bueno, comunicaron bien. No, hicimos un análisis de 2 años. Se detectaron 291 noticias falsas que fueron analizadas por un grupo de expertos y brindaron que la información era falsa. Se analizaron 140 artículos científicos, 525 reportes analizados, Universidad de Buenos Aires. Todo eso hace que la comunicación que sale, por ejemplo, por una señal determinada, pueda estar validada. Y el estar validado, tener verdad y tener evidencia, baja sin ninguna duda el miedo. Sí. Volviendo a lo de Mirta, ¿no? Es interesante una cosa que escribía o que comunicó a través de las redes sociales, dijo, déjenme descansar. Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Hay momentos en los pacientes cuando seguramente la estudiaron o sospecharon, a quien fuera, el paciente lo que hace es decir, bueno, puede ser que tenga COVID. Cuando el resultado llega ese día, que dice que uno tiene COVID, empieza por un periodo de horas de transitar un momento de decaimiento humoral, de miedos. Luego se recupera sabiendo que los próximos días estoy mejor. Entonces, todas esas sensaciones, sin ninguna duda, lo único que tiene que tener esa paciente es tranquilidad. Y además la tranquilidad del control médico que le da la seguridad que no se va a complicar. La seguridad que si tiene vacunas seguramente va a tener una buen pasar. Y que después hay que hacer cosas, sí, porque no es solo que los pacientes tienen COVID y toman paracetamol. Por eso la consulta muchas veces es importante. Las personas después tienen que generar terapéuticas de antiinflamación. Hay que tener una dieta determinada, hay que tomar algunos medicamentos para que el organismo, las células, empiecen en un proceso de desinflamación y por lo tanto mejoría rápida. ¿Puede pasar que alguien, si estuvo mucho tiempo aislado justamente como medida de cuidado, salga y quizás esté como más expuesto a contagiarse? Sí. Sí, no en el caso solo de COVID, pero pasa con los niños y pasa con los adultos. ¿Cuántas de las personas que ustedes conocen, como decía Lucía recién, tienen infecciones respiratorias? ¿Y tengo COVID o no tengo COVID? Ahora hay una mezcla de infecciones. Sí. Están, por ejemplo, un virus que se llama señal respiratorio, que son las personas que tienen mucho resfrío, se ponen afónicas, tosen y al tercer día está bien. Eso posiblemente no es COVID. El COVID es, sigo perdiendo algunos el olfato, sigo estando muy decaído, no me puedo mover de la cama, tengo fiebre más alta. Entonces, hay toda esa mezcla de virus respiratorios que no es COVID, al no tener en los 2 últimos años, no enfrentarse a estos virus, cuando uno tiene esos virus, tiene mayor probabilidad de tener más enfermedad, de ser más evidente. Por eso es que hoy por hoy hay más sintomatología. ¿Usted tuvo COVID? No, no tuve. Igual es un experto. Lucía se dio vuelta así. ¿Qué? Una persona que no tuvo COVID. No tuve COVID no tuve COVID y tengo muchas dosis de vacuna. A lo mejor tengo un poquito, alguna dosis más de... ¿Por qué? Porque ustedes saben que la regulación argentina con la utilización de las dosis de Sputnik no podíamos, bueno, a través de mi trabajo en el académico, no podía viajar. Justo estaba antes del cierre de Estados Unidos, me vacuné con una vacuna de ARN en Estados Unidos, quedé varado por cuestiones regulatorias de Argentina, pero no podía volver a Argentina. Me di la cuarta dosis. No tuvo COVID, pero fue varado. No, pero además, alguna te tenía que tocar. Pero además, bueno, ustedes me habrán visto.
Yo entré al estudio Sí. y entré con barbijo. Sí. Y yo termino acá y me pongo el barbijo. ¿Por qué? Porque tengo más de 60 años. Y al tener más de 60 años, en lugares cerrados debo seguir cuidándome independientemente de las vacunas que tenga. ¿Puede haber influido en Mirta que haya estado en el evento de los Martín Fierro? ¿Eso tiene sentido preguntárselo? Podría preguntar eso. Si había tenido COVID, yo no tuve, o creo que no tuve, no sé, me tendría que hacer, no sé qué tipo de análisis, después le pregunto. Sí, sí, ya no hay manera de saber si tuve o no tuve. ¿no hay manera? Vacunas, no. Yo tengo vacunas, no puedo medir. ¿Hay alguna manera de diferenciar? Sí. No, porque me imagino que cuando alguien se contagia piensa para atrás de dónde me lo contagié o cómo, o por qué salí de ese lugar o no. Hoy el promedio de días en el cual voy a tener un estudio positivo, si me estudio, está entre los 3 y los 5 días. Si estoy positivo, miro para atrás 3 a 5 días y el lugar donde tuve contactos seguramente es el lugar donde me contagié. ¿Cuántas veces se puede tener COVID? Bueno, vamos, si me permiten, vamos a hacer un juego. Vos me lo preguntás si estamos a fin del 2019. No, tenés una sola vez y no tenés más. Me lo preguntás a la mitad del 2020. Sí. El 4% puede tener reinfección. Me lo preguntás ahora. El que tuvo COVID en diciembre en la Argentina puede tener varias veces COVID durante el 2022. ¿Por qué? Porque se puede reinfectar con estas subvariantes del COVID. Esto se sabe recientemente, hace 2 o 3 semanas, se sabe que esta inmunidad no era tan fuerte y por lo tanto voy a poder tener infecciones. ¿Qué quiero decir? Porque es un mensaje claro, quiero hacer un mensaje claro. Si yo tuve 3 dosis de vacuna y me contagié porque esas 3 dosis no fueron suficientes para esto. Ahora, si yo tengo este virus, que tengo la probabilidad de contagiarme de nuevo, me voy a tener que vacunar de nuevo. Entonces, aquel persona Perdón, que doctor, tiene... creo que no entendí, discúlpeme, pero ¿Sí? yo No? como con tanto término médico, por ahí me cuesta un poco más. ¿Cómo es la explicación? La explicación es, si yo tuve 3 dosis de vacuna o 2 dosis de vacuna y tengo COVID, quiere decir que esas vacunas no fueron eficaces para tener esa infección. Perfecto. Por lo tanto, estoy diciendo además que la infección que está teniendo una persona hoy por hoy es por Omicron y puede reinfectarse, después me voy a tener que vacunar. Ok. ¿Y se está haciendo en la Argentina? O sea, hay que reforzarse permanentemente. Hay que reforzarse. No sé cuál es la periodicidad. Posiblemente en los próximos 6 meses estén vacunas que se llaman vacunas sastre, vacunas Taylor Vaccine, es decir, vacunas enfocado a lo que circula. Y ahí posiblemente sea una vez por año. Lo que sí sabemos es que no vamos a salir de esta circulación de COVID en el mundo por ahora, pero que no tenemos que alarmarnos hoy por hoy porque la tasa de vacunación alta, que era del 82%, pero lástima, si me permiten, yo siempre hago un disclaimer de la ciencia yo no la mezclo con la política, o sea, este comentario no es político. Pero qué lástima, y lo decíamos el otro día con Lucía en el programa de Diego, qué lástima que no se agregaron 2 o 3 preguntas más en el censo. Una pregunta, ¿tuviste COVID? ¿Tuvo COVID o no tuvo COVID? Cada uno se integra. Y la otra es, ¿cuántas dosis de vacuna tenés? Porque hasta ahora... Pero eso el Estado no lo sabe ya. El 82%, pero 82% sobre una población de hace 12 años. Claro. ¿Cuántos millones aumentaron desde hace 12 años ahora? Como para decir ahora, o sea, se perdió una oportunidad de saber específicamente. O sea, se mueve ese porcentaje, entonces, claro. Porque si ahora somos 47 millones, no hay duda, Carolina, no hay duda. Ya se acaba de mover, digamos. Hasta la semana pasada, el denominador por el cual se sacaba la cantidad de dosis dadas sobre la cantidad de población, se decía 82%. Entonces algunos, bueno, Pablo de León decía, bueno, es un dato que no se quiere saber también, porque caer del 82 al 76... Claro. Pero eso hubiera sido una oportunidad buena para poder saber. Y lo otro, la discapacidad. No hay registro nacional de discapacidad y el tipo de discapacidad. Solo hay registros jurisdiccionales por subsidio, por... Perdón, y entonces, ¿cómo se adjudica el presupuesto, por ejemplo, para las instituciones que tienen que abordar eso, ¿no? O que tienen que entregar... Claro, pero porcentual tienen que cubrir un montón de gastos. ¿Cómo hay un programa nacional de discapacidad, pero ese programa nacional de discapacidad, esa estrategia, debe estar basada en datos duros. Claro, porque a priori saber cuántas personas. Saber cuántos y qué discapacidades. Porque yo puedo tener una pregunta sobre discapacidad, si subo una escalera o no, pero eso es una discapacidad motora. Ahora, ¿cómo se evaluó en el censo la discapacidad mental, la discapacidad cognitiva? Es decir, fue muy bueno. ¿Y qué tipo de asistencia reciben esas personas? O sea, fue muy bueno, sin ninguna duda es muy bueno el censo. La gente que trabajó en el censo
palmas sin ninguna duda, aplausos, pero lástima que no, desde mi punto de vista, ¿no? Sanitario, hubiera faltado un ajuste. Y quizás se ha hecho el censo con un nuevo rebrote, no quiero alarmar, pero no pasa nada. No. O sea, hoy por COVID estamos transitando un periodo que ya estamos de calma. Sí tenemos que llamar a las personas que no recibieron la tercera dosis para que la reciban mayores de 12 años y pedirle al Estado y a las jurisdicciones que ejerza estrategias para lo que se llama recupero de esas personas, ofrecerles la vacuna. Más allá que la Argentina siempre tuvimos en los últimos años muy buenos pensamientos y muy buena mirada por el Programa Nacional de Inmunizaciones, incorporación de nuevas vacunas, acceso a las vacunas. Lo que ocurre durante la pandemia es que cayó más del 20% la tasa de vacunación en la Argentina. 1 de cada 4 niños no accede a la vacuna en forma completa y hay resurgimiento de enfermedades que hace 15 años no veíamos. En la Argentina, en Latinoamérica, pero en la Argentina yo no veía meningitis por amófilos influenza que se previenen con vacunas en el primer año de vida. Pero si el 25% de los chicos no acceden en el primer año de vida a esas vacunas, empiezan a resurgir estas enfermedades. Bueno, enseguida nos vamos a meter con el dato de Lucía, que es un dato de altísimo impacto, pero también me gustaría que hablemos, doctor, y ya casi para cerrar un poco la charla, algo que pasa en dos ejes y que está totalmente desatendido. Y está desatendido desde el principio. Una cuestión que tiene que ver con la salud mental, que vuelve a discutirse en medio de una tragedia, pero vuelve a discutirse qué pasa con la salud mental o qué no pasa con la salud mental en la Argentina. ¿No? Una cuestión que tiene que ver con eso. Y otra cuestión que tiene que ver con nuestros jóvenes o nuestros adolescentes que tienen muchos padecimientos en esa línea y que también fueron desatendidos, porque la protección era también mantenerlos aislados y demás. ¿Cuál es su reflexión? Creo que ahí hay un gran debe por parte de la política del Estado, porque todo eso se vio incrementado por el impacto de la pandemia, el impacto de las restricciones, el impacto del no contacto social, el impacto del no control. Hoy por hoy, por ejemplo, en la Argentina se estima que hay más de 130.000 fallecidos, pero según la Organización Mundial de la Salud, hace 4 días, inclusive en el Excel que muestra los datos de Argentina, es el doble de fallecidos. El doble de fallecidos, ¿por qué? Porque en el mundo hubo 6.900.000 personas lamentables fallecidos, pero posiblemente no. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, estos son datos duros, hubo 15 millones de fallecidos. Y en la Argentina hubo también el doble, como en la mayoría de los países. ¿Por qué? Porque no se atendió a enfermedades que no tenían que ver con el COVID. No hubo acceso a diagnóstico precoz de cáncer, de enfermedad mental. No se atendió el impacto de la pandemia en los adolescentes y en la emocionalización, en los adictos. Y los expertos, yo no soy experto en salud mental, pero los expertos, a lo cual respeto, todos dicen que hay que hacer una nueva revisión de lo que significa la ley de salud mental, porque la verdad que debe tener las personas, todos, con la enfermedad que sea, deba tener un acceso a la salud. Bueno, ahora, en el contexto de los últimos días, se habla o se vuelve a poner en el centro de la escena este tema a partir de la tragedia, el incendio en el que termina muerta una persona, un neurólogo, y bueno, un hecho que ha involucrado al hijo de Roberto Pettinato, a Felipe Pettinato, que también resultó, bueno, tuvo que ser internado, está fuera de peligro, pero bueno, se empieza y se vuelve a hablar de temas vinculados con la salud mental. Hay que en este sentido ser muy cauteloso porque hay una investigación en curso, pero se vuelve a hablar de salud mental. La pena es que se habla de estos temas siempre en el contexto de una tragedia, un caso puntual, y uno siente que aquí hay una postergación, una deuda pendiente de la Argentina muy grande, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Un solo dato. Hoy la Organización Mundial de la Salud, a las 10 de la mañana, hora de Argentina, puso una vacuna más en la lista de las vacunas reguladas para entrar a países. Ustedes saben que, por ejemplo, con Sputnik no se puede entrar a Europa. Sí. Puso una de las vacunas, que es la vacuna de CanSino, una vacuna canadiense china. Razón por la cual las personas, creo que es 1 millón de personas, que han recibido esa vacuna, tienen ahora la probabilidad, y el Estado tiene la probabilidad que si yo recibí 2 dosis de Sputnik y quiero viajar, pueda recibir 1 dosis de esa vacuna de los 15 días viajar.
Muchas gracias, doctor. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor Debag. Y enseguida, el dato de Lucía Salinas. En una línea, Lucía Salinas, cuéntenos. Condenado a 19 años por homicidio, pero lo escarcelaron porque se sacó un 10 en el examen o en la evaluación intramuros de conducta ejemplar. Esto es el dato de Lucía, pero también se viene solo en Argentina. ¿Podrían venir en combo claro, en este caso? podría ingresar ahí directamente. Un parpadeo y volvemos. Un parpadeo, dale. Y entonces... Muy bien, y entonces, rapidito, estaba tomando un poquito de algo fresquito. A ver, señores, esto sucede solo en Bella y Bestia. Y solo en la Argentina. Y solo en la Argentina, dale. No, en otro lado. Solo en Argentina, así es. Arrancamos con las noticias más desopilantes de nuestro país. Amigos, eran los de antes. Arrancamos por Santiago del Estero, donde una joven afligida compartió toda su tristeza en Twitter después de enterarse que quien ayer era como su hermana le había robado los datos de la tarjeta de crédito. No. Sí, su amiga, la persona en la que más confiaba. ¿Cómo la descubrió? Parece que la ex amiga salió a comer, pagó con la tarjeta y el gasto saltó en el resumen. Te abrí las puertas de mi casa y me mentiste por una hamburguesa, escribió acongojada en las redes. Bueno, primero una hamburguesa es una hamburguesa. Primero una hamburguesa es una hamburguesa, pero segundo se tomó a pecho lo del alma gemela que hasta le clonó la tarjeta a la amiga. Seguimos con otra más. Nacho, bien. La pasión es la pasión. El amor lo puede todo, o casi. Una chica de 21 años, fanática ella de Racing, contó que su novio la dejó porque tenía decidido ir a ver el partido que la academia disputó con Boca. Le dije que no iba a dejar de ir a la cancha por nadie, contó, y se lamentó por quedarse sin novio después de 7 años de amor. Por suerte, no hay mal que por bien no venga, y pese a terminar su relación, vio Racing perder, pero con mucha hidalguía y honestidad futbolística. Bueno, yo soy independiente. Eligió 2 amores difíciles, ¿no? Bueno, pero no se arrepintió, me parece, del amor que eligió. No, va a seguir viendo a Racing, pero... Y continuamos con la última. El censo del amor. Si te llamás Juan Sebastián y sos camillero de La Plata, hoy te censé Camillero de La Plata. Y me pareciste muy lindo. Ayúdenme. Así, con ese posteo en Twitter, una censista llamada Florencia declaró su amor de manera pública por un joven al que había encuestado en La Plata. Por miedo a que tenga novia o una multa, la mujer prefirió hablar en redes y no ir a buscarlo a su casa. ¿Se dará? No dejen de ver Bella y Bestia para ver cómo termina esta historia de amor 2.0. Chicos, amiga soltera, llegó Sensinder. ¿Viste que Chicos, esto es un gran talento que yo tengo y que nadie está explotando. No, solo vos. Y el nuevo éxito. Bella y Bestia. ¡Censo tu boca! Claro. Escúchame, nadie tiene más información de uno que la persona que lo acaba de censar, ¿no? Sí, tu Sensinder, tu match. Hoy es noche de censo. Tu machenzo. Censo, droga y rock Tu and roll. machenzo. Atención, Camillero de La Plata, lo están buscando. Bueno, imposible Te va a hacer dejar internado. lo que viene. Bueno, a ver, Nico, Basta. dale. Serios. Sí. De la milonga al estudio de TN. No, y Nacho está. Dato de hoy que en realidad se suma, lo hablábamos un poco en la tanda, se suma una lista de fallos de jueces que uno no entiende cuál es el criterio jurídico que aplican. O en realidad, si aplican algún criterio jurídico. Esto ocurrió en suelo bonaerense. Esteban Durán Burucúa es un joven que tiene una condena de 19 años por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Hace un tiempo comenzó a solicitarle al juez, sin tener todavía siquiera la mitad de su condena cumplida, las salidas transitorias. Las obtuvo. En una de esas salidas transitorias que se encuentra con la novia termina detenida. Sí.
le encuentran un poco de cocaína, le encuentran 100 gramos de cocaína, le encuentran marihuana, y cuando la justicia va a ver su celular, se da cuenta que quien le daba las órdenes para traficar era su novio desde el interior de la cárcel. Bueno, esto tiene que ver penal bonaerense. Esto tiene que ver con un dato que vos trajiste hace algunos días atrás, esta misma semana. Narcos operando desde la cárcel. Exactamente. ¿Qué sucedió? Comenzó a pedir la excarcelación, porque consideró que si ya era una persona apta, pese a la condena que pesa sobre él, para poder salir transitoriamente del penitenciario, ¿por qué no probamos con la excarcelación y quedó libre? Pero, a ver. Lo solicitó y el juez se lo concedió. Al momento de leer los fundamentos de esta decisión, el juez dijo que esta persona tenía una conducta ejemplar, que en la valoración alfanumérica de estos estudios que se hacen dentro de la cárcel se sacó un 10. Que solo había tenido 2 sanciones disciplinarias en estos últimos años que está en prisión. Bueno. Pero se sacó 10. Además, concurrió a ciclos educativos. No solo logró terminar el secundario, sino que hizo varios talleres. Mirá. Entonces considero que bajo estos argumentos le correspondía la excarcelación. Por supuesto que el Ministerio Público Fiscal, en este caso el fiscal Varas, se opuso. Y en su apelación lo que dijo es que el juez no está teniendo en cuenta que desde su lugar de detención, donde está cumpliendo una condena, esta persona continuó cometiendo delitos vinculados a la droga, vinculados al narcomenudeo. Después de descubierto que desde la cárcel seguía ayudando al tráfico de drogas, el juez le intenta otorgar la excarcelación por buena conducta. Por buena conducta. El argumento principal fue que se había sacado un 10 en esa valoración alfanumérica. O sea, la buena conducta se suma a los talleres, el ukelele, la organización de eventos y el que elijas para beneficiarlo. Juan Pablo Schiavi había hecho, condenado por la tragedia de Once, había hecho un curso sobre doctrina cristiana y se lo tuvieron en cuenta al momento de reducirle la condena. Pero Vudú también, ¿no? Sí, claro. Cuando se cumplen 2 tercios de la condena, ¿no? De la pena. Exactamente. No era este el caso. Y además el fiscal lo que dijo es que lo que se tiene que considerar es que esta persona lo que representa son acciones de gravedad. Claro. No solo dentro del penal, sino que también hay riesgo de fuga, porque evidentemente si está traficando y está dando órdenes para traficar, es parte de alguna organización de narcomenudeo, tiene acceso a movimiento de dinero. Pero además tendría que haber sido denunciado y parte de otro Exactamente, delito. Y de otro delito y sumarse el otro delito, porque además esto que implica que dentro del penitenciario bonaerense donde está alejado, obviamente tenía acceso a un celular desde el cual darle las órdenes a su pareja. Así las cosas, condenado a 19 años por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, pero libre por sacarse un 10 en conducta ejemplar dentro del penitenciario, desde el cual continuaba cometiendo delitos. Bueno, escandaloso. Queda tarea para el hogar Lucía Salinas traer un ranking de los... De verdad, es muy serio porque en este caso es un condenado por homicidio, ¿no? Es una barbaridad. No, y claro, pensar en un ranking... La persona que sufrió esa pérdida en manos de este delincuente. Pero además rige una ley de víctimas, ¿o no? Sí, exactamente. Bueno. Un parpadeo y volvemos. Ya venimos. Momento de presentar al uno, al único, al distinto. Al que ayer le dijeron, no seré censista, pero si querés, más tarde paso por tu casa, Nico. DJ Winiak. Muchas gracias. Vamos a poner 2 temas. Este que están escuchando es de Queen y es en honor y se lo dedicamos a nuestro compañero Tomás Vidal, que parte hacia nuevos destinos profesionales. Le va a ir bárbaro, ¿no? Y le gusta mucho Queen y además es un gran músico. Gracias, Tommy. Gracias, Toti. Vamos, Tommy. Te queremos, Y ahora, Toti. sí. Dejemos un poco para Queen. Vamos a un tema que tiene que ver con lo que estuvimos hablando, ¿no? Que es la pandemia. Pero, a ver, pues es un tema que tiene que ver con la pandemia.